Cuentan la historia o mejor dicho, leía hace unos días la historia de un negociador profesional, un negociador pues, que atendía los secuestros. Y ocurrió en uno de esos secuestros que al principio parecía que el secuestrador tenía pues, controlada toda la situación y parecía que se iba a salir con la suya. Pero según fue pasando el tiempo, el secuestrador se fue viendo más acorralado, entró en pánico y bueno, parecía que todo iba a acabar pues bastante mal, ¿no? Que podía terminar en una auténtica masacre. Y el negociador, lejos de mostrar su cara más dura, al estilo Clint Eastwood, pues estuvo hablando con él 15 horas. 15 horas estuvo hablando con él. 15 horas y encontró un punto de encuentro entre los dos, que era bastante sorprendente. ¿Y cuál fue ese punto de encuentro entre los dos? Que ambos, el secuestrador y el negociador, habían perdido a su madre hacía poco tiempo. Y ese dolor compartido, esa debilidad que mostraron los dos, creó una conexión muy fuerte y eso llevó pues, a desenredar esa situación límite que podía haber terminado de una forma pues, muy grave, con muertos. Y terminaron abrazándose los dos. Luego, evidentemente, fue arrestado el secuestrador. Seguimos en este proceso de ir volviendo a una nueva etapa y estamos en este ciclo de reflexiones de seguir aprendiendo y creciendo en esta nueva etapa, ¿no? En esta nueva etapa en la que tenemos la oportunidad maravillosa de despertar y de seguir aprendiendo y creciendo a raíz de lo que hemos vivido durante el último trimestre. Porque son muchas cosas buenas las que podemos sacar de las experiencias del último trimestre. Yo voy a remarcar una de ellas, que es la vulnerabilidad. Es una experiencia que yo creo que hemos aprendido y que mucha gente ha comentado también. Dice un autor que me gusta mucho y que sigo, dice: podemos tratar de impresionar a las personas con nuestras fortalezas, pero nos conectamos con los demás a través de nuestra vulnerabilidad. No te cierres. Esta es la táctica que utilizaba ese negociador en toda su vida profesional. A la hora de hablar con un secuestrador, con un ladrón, iba por la vía de la vulnerabilidad, de entablar puentes y una conexión por medio de la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque todos, sin excepción, tenemos carencias, tenemos debilidades, tenemos miedos, tenemos inseguridades. Y quien niegue esto es que no se conoce a sí mismo y vive en un castillo en las nubes. Y en el fondo, cuando vemos gente que se presenta como perfecta, gente que lo sabe todo, gente que tiene respuesta para todo, eso nos echa siempre un poquito para atrás, inconscientemente. Hoy vivimos en una sociedad donde se nos presenta eso, se nos invita a vivir como una especie de imagen de escaparate perfecto, ¿no? Como si tuviéramos que presentar todas nuestras perfecciones. Y eso nos lleva a una situación muy rara, donde al presentar un límite o una debilidad en el ámbito familiar o profesional, parece como una derrota, o como una decepción, o como un motivo de mofa por los demás. Quizás hemos visto muchas películas de superhéroes y nos lo hemos terminado creyendo, olvidando que eran películas de ficción, que eso no es la realidad. Reconocer nuestros límites y nuestras fortalezas, por supuesto, no nos hace más débiles. Al contrario, fortalece nuestras relaciones, como leía en la frase esa anterior, nos conecta con los demás. Y quería comentar cómo nos conecta en 3 tipos de relaciones. El hecho de ser vulnerables, de reconocer nuestros límites, dependiendo de la situación de nuestra vida cada uno, por supuesto, pero todos tenemos nuestros límites, no nos hace peores, sino que al contrario, insisto, crea puentes y crea conexión con los demás. 3 tipos de relaciones, lo comento brevemente. En primer lugar, la vulnerabilidad fortalece y mejora tu relación contigo mismo. Claro, se nos presenta un mundo de perfectos y hay un choque en nuestro interior, porque todos experimentamos que no somos perfectos, que nos equivocamos, que no lo sabemos todo, que metemos la pata. Es la imagen que sale ahí famosa de la mascarilla del avión.
Cuando vamos al avión, lo primero que nos dicen es que si hay un momento de descompresión, que la mascarilla nos la pongamos nosotros en primer lugar. ¿Por qué? Eso no es egoísmo, es porque si yo no respiro, no voy a poder luego ayudar al que tengo al lado. Y es una imagen muy válida para cualquier aspecto de la vida. Es de mucha sabiduría. Reconocer que somos vulnerables, reconocer que necesitamos ayuda, reconocer que no lo sabemos todo, pedir consejo, escuchar a otras personas que quizás sepan más o sean más expertos en un asunto. Todo eso no nos hace débiles. Al contrario, reconocer que somos vulnerables aumenta nuestra autoestima, enseña a afrontar situaciones donde uno se pueda sentir incómodo o inseguro, aumenta la confianza en uno mismo, aumenta la serenidad para no estar dependiendo de la opinión de los demás, etc. Reconocer nuestras fortalezas y reconocer nuestras debilidades, nuestros límites, nos hace estar mejor con nosotros mismos. En segundo lugar, la vulnerabilidad fortalece y mejora tu relación con los demás. ¿Por qué? Porque establece confianza, como hemos escuchado en esta historia y otros muchos ejemplos que yo he podido leer de este negociador que os contaba al principio, ¿no? Porque reconocer eso, que necesitamos ayuda, establece confianza con todos, en la familia, en el trabajo, con compañeros, con amigos, con vecinos. Cuando actuamos y hablamos con sinceridad, con la verdad, incluido con esa verdad de cómo nos sentimos y de lo que necesitamos, nos estamos mostrando auténticos. Y eso lo que genera es sinceridad y confianza y que el otro, las otras personas también sean sinceros con nosotros. En definitiva, estamos construyendo puentes de confianza. Y sin confianza no hay nada que funcione, no funciona ninguna relación humana, ninguna, si no está fundada en la confianza en el otro. Y en último lugar, la vulnerabilidad fortalece y mejora tu relación con Dios, porque en el fondo reconocer nuestras fortalezas y reconocer nuestros límites, eso se llama humildad. Es una virtud básica y fundamental de la vida cristiana. Jesús, que es el ser humano perfecto y es Dios hecho hombre, solo remarcó dos cosas que limitásemos. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si remarcó solo explícitamente estas dos, por algo sería, porque son especialmente importantes. Y la humildad es la verdad, es eso, es reconocer que esas cosas que se nos dan bien han sido unos regalos de Dios y por lo tanto hay que ponerlos en funcionamiento, esos dones y esos talentos que Dios me ha dado. Y no es porque sea mejor, es porque Dios me los ha dado y Dios me pide que los ponga en funcionamiento. Una falsa humildad sería no poner en funcionamiento esas fortalezas. Y también es humildad por reconocer que uno no lo sabe todo, que uno no tiene todos los datos o ante una situación pues consultar, preguntar, etcétera, ¿no? Porque en el fondo, si pensamos que somos perfectos, si pensamos que lo sabemos todo, que tenemos ya experiencia suficiente en la vida y que nadie tiene que decirnos nada, en el fondo estamos llenos de nosotros mismos y ahí no cabe nadie. No cabe Dios, pero nadie más. Estamos llenos de nosotros mismos. Y lo bueno que es que hoy el Señor nos dice en el Evangelio, el que es muy bueno, Él nos dice: no tengas miedo, yo estoy contigo en todos los momentos, no temas a nada ni a nadie. Es decir, que con nuestras fortalezas y con nuestros límites no tenemos que venirnos abajo, ni mucho menos, sino que siendo humildes reconocemos esas fortalezas y esos límites y vemos y experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo realmente maravilloso, que Dios está ahí para que no tengamos miedo, para que vivamos con serenidad, para que nada nos haga tambalear. Me comentaba una persona jubilada durante el confinamiento, decía: durante el confinamiento pensaba que tenía ya todo más o menos organizado, todas las cosas de la vida, encarriladas, mis hijos, casados, mi jubilación, y de repente ha venido este mazazo de la pandemia y ha hecho tambalear todo. Pues eso es lo que nos dice el Señor Evangelio, que no tenemos que temer nada.
Y sobre todo, lo que nos recuerda hoy el Señor es que somos vulnerables, no sabemos todo, no tenemos todo controlado. La ciencia ayuda a muchas cosas, pero la ciencia no es Dios. Es decir, que cuando ponemos nuestras confianzas y nuestras seguridades en cosas que no son plenas, se tambalea todo. Por eso mi consejo en esta tarde es: nunca pongas tu seguridad en algo que no es seguro, al 100%. Y lo único seguro que es el amor de Dios. Es lo único seguro, es lo único que es definitivo, aquí en la tierra y luego eternamente en el cielo. Porque todo lo demás se puede tambalear. Un trabajo, una relación humana, cualquier cosa. Todo eso es importante, por supuesto, las relaciones humanas, el trabajo, pero tiene que estar fundamentado en lo que realmente es definitivo, lo que realmente es seguro, que es ese amor de Dios por ti, que eso nunca, nada ni nadie lo puede cambiar, el amor que Dios tiene por ti. Por eso en el Evangelio nos insiste, en un Evangelio muy corto nos dice 3 veces: no tengáis miedo, hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Cada día trae su afán, no hay que preocuparse de lo que vendrá mañana, vivir muy abandonados y confiados en ese amor de Dios, que es lo único definitivo. Pues termino, como siempre, unas preguntas. ¿Aceptas tus limitaciones o te autoflagelas con la propia crítica? ¿Qué haces cuando te sientes muy incómodo o inseguro en una situación? ¿Cómo reaccionas cuando los demás se equivocan? ¿Le pides al Señor con frecuencia el regalo de la humildad?